Bueno, hermanos, ya casi vamos terminando. Estamos en el slide número 9 de 13 sobre este tema que estamos viendo de cómo predicar la palabra, y hoy vamos a tocar el punto que si puede haber cambios espontáneos durante la prédica. Ya estamos hablando de la predicación en sí. Una cosa que estaba ahorita con el grupo americano hablando sobre este mismo tema, era que durante las prédicas es muy importante que nosotros tomemos la autoridad durante los momentos que estamos ejerciendo una predicación. Y lo que quiero decir con eso es que si hay alguien en medio de un grupo, por decir, donde uno está predicando y quiere esa persona hacer una pregunta o quiere hacer un alto, en ese momento no es el momento dado para hacer ese alto o para dar esa oportunidad. Durante un seminario o una enseñanza es un poquito diferente, claro, con respeto, todo el mundo levanta su manito y hace sus preguntas, pero durante una prédica es nuestro deber siempre tomar la rienda, como se dice, si no estoy equivocado, usando una mala palabra ahí, pero tomar la rienda, la autoridad en ese momento para que todo el mundo entienda que durante la exposición de la palabra es una exposición, no es una interacción, amén. Ahora, hablando sobre los cambios, debemos siempre de estar preparados, pero no ser rígidos. Lo que quiero decir con ser rígidos es que va a haber muchas ocasiones en las cuales Dios quiere no necesariamente cambiar la dirección en la cual vamos, sino quizás cambiar el método en el cual llegamos a esa dirección. Dios hace sus ajustes de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a los hermanos que están en la audiencia. Si Dios sabe que alguien necesita algo específico, Él quizás como predicador te va a tocar para que cojas un diferente ángulo. O sea, para mí muchas veces Dios me ha dado una porción de la Escritura en la cual he empezado con esa porción, pero me ha desviado a otra porción con el mismo tema. Lo importante es que cuando nos preparemos para una predicación no seamos tan rígidos sobre un tema o una historia específica, sino que si hay varias historias sobre el mismo tema, seamos diestros en todas las historias. Tenemos que ser autoridad en lo que estamos predicando. No debemos llegar acá a dar una predicación y más o menos saber el tema. Tenemos que ser una autoridad, saberlo arriba, abajo y a los dos lados. Amén. So, tenemos que ser preparados, estar preparados, y así eso nos da la habilidad de poder usar diferentes historias bíblicas para hacer el mismo resultado, pero una historia bíblica que quizás va a hacer más impacto a los hermanos que están en el lugar en ese momento. Por darle un ejemplo quizás bobo, digamos que uno está invitado a una iglesia y uno está trayendo una predicación y de repente uno se da cuenta que toda la audiencia son jóvenes. Entonces uno quiere hablar sobre, digamos, fe, y en vez de hablar quizás de una Abraham y una Sara, donde esos jóvenes no pueden captar lo que es vivir 100 años y tener fe sobre los 100 años, pero sí pueden captar la historia de un David contra Goliat, donde ahí sí pueden decir, yo me puedo relatar con un muchacho que es buen mozo, un muchacho que es joven, yo puedo estar en esa posición quizás hoy día, y ya es algo más impactante para mí porque comparto eso. Si sabemos todas las diferentes historias de fe, en esos momentos nos va a dar la habilidad de poder cambiar en ese momento, sin embargo, todavía tocar el mismo tema que es lo clave, amén. Dios puede cambiar la dirección de tu prédica con el propósito de llenar la necesidad de las personas presentes en ese día. No podemos ser tan rígidos que traemos una palabra nuestra y no la de Dios. Es muy importante que dejemos que el Espíritu de Dios se mueve. La parte más dura de traer la predicación o de exponer una predicación no es solamente saber el material, sino saber discernir entre el mover de Dios y el mover de uno. El corazón de uno es muy engañoso. Muchas veces algo que, por ejemplo, muchos pastores batallamos con es durante la consejería, cuando alguien se expone, es muy importante que nosotros no usamos lo que ellos se expongan en forma de predicación. O sea, muchos le dicen no tirar indirectas del púlpito. ¿Me están entendiendo? Es muy importante que cuando traemos una palabra sea una palabra que es en verdad generada de parte de Dios y no algo donde nosotros estamos manipulando a la gente que está en la audiencia. Amén.
Otra cosa y otra razón por la cual eso es importante es porque muchas veces, siendo un predicador y quizás no un consejero, uno no sabe todos los detalles. Entonces se vuelve una arena, un lugar en el cual nosotros estamos exactamente haciendo eso, tirando indirectas del púlpito, y eso no le conviene a nadie en la iglesia, y eso no es lo que Dios está buscando en nosotros. La palabra de Dios siempre debe ser relatada a lo que nosotros hemos vivido, a lo que nosotros estamos pasando, no a que, es que fulano va a estar ahí hoy, quizás voy a hablar sobre los diezmos y la ofrenda, porque ellos no están diezmando y ofrendando. O fulano está pasando por un momento de adulterio, he escuchado, o va a traer una palabra sobre el adulterio. Y de repente empezamos, hermanos, a hacer una sopa ahí más fea, y lo que Dios está buscando no es sopa fea, sino es una comida rica y agradable delante de Él. Amén. Tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. En Jeremías capítulo 18, 4 a 10, habla sobre esa visión que tuvo Jeremías, en la cual él veía el alfarero y con el barro en la rueda, y la rueda daba la vuelta, y cómo el alfarero entraba y él le daba forma a ese barro. Nosotros durante la predicación tenemos y debemos permitir que Dios haga lo mismo, que Él vaya moldeando de acuerdo a la necesidad en ese preciso momento. No debemos ser rígidos. Amén. Vamos a la próxima. ¿Cómo distinguir entre la dirección de Dios y las emociones? Y aquí está la clave. Cuando algo es de Dios, hay señal y confirmación. Ahora, muy importante, no nos quedemos esperando señales y confirmaciones para hacer algo bueno. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos cristianos hoy día que usan la oración como una excusa para no actuar. Sabemos que la palabra en Santiago capítulo 2, creo que es verso 17, dice que la fe sin acciones es muerta. Muchos cristianos hoy día decimos, estoy orando para ver la voluntad de Dios, estoy orando para ver la voluntad de Dios. Y en vez de accionar hacia algo para su mejoramiento, el mejoramiento de su situación, en vez se quedan en medio de la oración y nunca escuchan la respuesta, porque muchos estamos buscando la respuesta que queremos escuchar y no la que viene de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos al ejemplo. Digamos que estoy padeciendo por un momento de enfermedad y el doctor me dice, mira, estás sobrepeso y tienes que perder peso. Y yo digo, no, Señor, voy a orar para que tú me arregles el colesterol, o voy a orar para que tú me arregles esto. Y empiezo a orar arduamente, hermanos, Señor, por favor, mientras que estoy comiendo los croqueticas de los cubanos con jamón adentro. Y entonces estoy diciendo, pero ¿qué pasa, Señor? Que no, mi salud no me está mejorando. ¿Ves? Lo ideal fuera que en el momento que el doctor me diga, Joel, tienes que perder cierto peso, tienes que parar de comer comida con colesterol, que yo digo, voy a orar, pero voy a dar ejercicio también. O sea, vamos a no solamente hacer lo bueno que es la oración, sino coger acción hacia algo bueno. Por ejemplo, mi hijo me decía mucho cuando nos mudamos a la Florida, me dijo, papá, pero es que yo ahorita me voy a ir para la Fuerza Armada. Y le decía, está bien, pero mientras tanto, por si algo no sale bien, busca un trabajo. Y me peleaba porque decía, es que ahorita va a pasar. No, hermano, uno tiene que accionar. En las cosas de Dios, Dios no está buscando gente que se quedan solamente en un lugar estancado de religiosidad. Dios está buscando gente que dice, ok, este es mi asunto, esto es lo que tengo que hacer, lo que es oración, pero en el tiempo por ahora voy a ejercer algo, voy a hacer algún tipo de movimiento. No voy a esperar hasta que el sol brille y algo caiga del cielo, sino que voy a accionar desde ahora para empezar el proceso de lo que Dios está buscando en mi vida. Amén. Le doy otro ejemplo preciso y yo doy muchos ejemplos durante del seminario porque creo es importante que nos hagamos conexión con ese ejemplo. Conozco muchas iglesias que hoy día están enseñando algo que se llama el silver ring thing, que es una situación de compromiso entre matrimonios. Y la gente se queda sentado en un lugar en el cual ellos están orando para que el Señor le dé la persona que Dios tiene que darle. Y la única forma que esa persona llega es a través de una palabra profética o a través de algo en ese total. La persona se queda solo hasta que tenga 40, 45 años esperando que Dios le indique. Y está caminando una tras otro pescado, como dicen, todos los pescados del mar están pasando y la persona ahí esperando para que Dios muestre. Hermano, no hay ningún mal en salir a tomarse un café con alguien. ¿Me están entendiendo? ¿Quién sabe que Dios abra la puerta y ese sea el pescado? Pero porque no estás tirando el anzuelo ni la línea, hermano, vas a quedar sin pescado. Sin pecado mejor, pero sin pescado no.
So, es importante, hermanos, que entendamos que Dios está buscando que siempre accionemos. Sí oramos, sí Señor, ayúdame para poder perdonar, pero mientras tanto voy a tomar el esfuerzo de investigar cómo perdono, de ver lo que tu palabra me dice sobre el perdón, de leer un libro para mi mejoramiento para poder perdonar a alguien. Estas son cosas que Dios no va a decir, no, pero ¿por qué no estás esperando en mí? No, Dios quiere que su pueblo no sea flojo. Amén, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que diga, yo tengo arranque, voy a hacer algo nuevo. En esta porción de la Escritura, en Éxodo capítulo 3:2, 7:20, 8, 5 al 6, 8, 16 al 17, 8, 20 al 24, 9, 2 al 3, 9, 10, etcétera, etcétera. Ahí van a ver los diferentes asuntos en los cuales pasó Moisés con el pueblo en medio de lo que era el Éxodo. Entonces Moisés llegaba y todos sabemos que Moisés tenía miedo. Tanto miedo tenía Moisés que Dios tuvo que poner a su hermano para ser boca de él. Cosa que en Hebreos sabemos, porque en Éxodos Moisés le debate a Dios, se le dice, Dios, mira, tienes que entender, yo soy un hombre que es torpe en mi habla, no sé hablar, en inglés se dice stutter, tartamudo, si no estoy equivocado. Pero Hebreos contradice lo que dijo Moisés en Éxodo, porque Hebreos dice que Moisés era un hombre que era elocuente con sus palabras, suelto con la lengua. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Lo que pasó, hermanos, es que en el medio del temor de Moisés, él paró el uso de Dios en su vida, pero Dios tuvo un propósito. Y el propósito de Dios se tenía que cumplir. Y Moisés era el vaso que Dios designó para usar. Lo que Dios hizo es que levantó a su hermano como un respaldo para el ministerio de lo que Dios quería hacer con Moisés. Pero, ¿por qué llegó hasta ese punto? Porque Israel en sí empezó el trayecto de ese temor. Cuando Israel no quiso subir al monte porque dijo, Moisés, ve tú mejor y hable con Dios por nosotros, ahí es donde empezó digámosle, espíritu de temor que se cayó sobre todo el pueblo y hasta se escurrió en lo que era Moisés, el líder de todo. Pero ahí vemos la diferencia entre los que pudieron entrar a la tierra prometida y los que no. Entonces, en esta porción de la Escritura podemos ver, en estas varias porciones podemos ver cómo Moisés le preguntaba a Dios, Señor, muéstrame, y Dios hacía un milagro, sea con la serpiente, sea con la sangre en la agua y todas estas diferentes cosas para confirmarle a Moisés que sí era Dios que estaba en el asunto, que aunque los mágicos pudieron también crear serpientes a través de las barras, que la serpiente de Moisés se comió las serpientes de los mágicos. ¿Me están entendiendo? Dios vino respaldando, Dios vino dejándole saber a Moisés que sí, esto se está dando, pero para que tú sepas, yo estoy en el asunto. Y aquí es donde podemos distinguir entre lo que es el hombre y Dios. Cuando Dios respalda tu predicación, cuando uno predica algo y siendo sincero, muchas veces uno puede traer una predicación, hermano, uno siente como que dejó su alma en el púlpito y a veces los hermanos así. Y uno, Dios mío, ¿qué pasó? Pero lo que hace, por ejemplo, en mi vida, lo que Dios siempre ha hecho es que en esos servicios que yo me siento como que, Señor, tiré todo y nada, alguien llega y me dice, pero pastor, quiero dejarte saber, esta palabra me tocó por ta. Y ahí está el respaldo de Dios. Y me lleno de nuevo. Porque, hermanos, no es fácil. Pero tenemos que todos que entender que muchos estamos pasando por momentos difíciles. Mira, cuando uno le habla a un pueblo que se abre, que perdone, que deje la ira, para muchos de nosotros es muy duro enfrentar eso en ese momento. Como predicadores no podemos pensar que si tú traes una predicación buena, todo el mundo siempre se va a caer al piso. No podemos evaluar el poder de una predicación por la reacción de un pueblo que es emocional. Dios da el respaldo. ¿Cómo se puede ver el respaldo? Puede ser que uno ora y alguien sea liberado, amén. Pero también puede ser que uno empiece a ver el cambio de la persona con las semanas que vienen. Porque eso es más duradero. Porque yo prefiero que alguien vaya cambiando con tiempo y que no alguien lo toque, se caiga y la semana después se fueron, no volvieron o uno no sabe lo que sucedió con la persona. Y así es que se distingue entre lo que es Dios y las emociones. Pueden esos versos leerlo en la casa. La dirección de Dios siempre va a alinear con la palabra de Dios y esto es muy clave. Dios nunca se va a contradecir.
Dios nunca te va a decir algo diferente de lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir que lo que escribió David o lo que escribió Pablo fue una mentira. Dios nunca se va a contradecir y Dios tampoco te va a dar una nueva revelación, y lo pongo entre comillas, porque hoy día, hermano, todo el mundo está recibiendo nueva revelación. Y la clave es que algo escrito en la palabra, que tú por primera vez lo lees, no significa que es nueva revelación. Significa que es nueva para ti, pero no significa que es una nueva revelación. Y la clave para nosotros es entender que ninguna nueva revelación que recibimos nosotros va a ser algo que va a contradecir lo que está en la revelación divina. Tiene que ser basado en la Escritura, como cualquier palabra profética. Si la palabra profética es anticristo, no es de Dios. Y tenemos que ser al grano. Y yo le digo una cosa, hermanos, tenemos que filtrar lo que escuchamos de un púlpito. Y tenemos que ser exactos en nuestra filtración. Y lo que quiero decir con eso es que no podemos decir, uy, pastor, pero es que lo que tú dijiste estaba mal. Investígalo primero, traiga los versos, traiga la palabra y demuestra lo que está mal. Y cualquier pastor te va a decir, ¿sabes qué? Erré, es cierto, esto. Por ejemplo, el viernes en la noche estaba hablando sobre las mariposas. Hice más investigación el viernes en la noche porque entre conversaciones con el pastor Roberto y la pastora María, empecé a investigarlo más y hay cierto species de mariposa que sí vive 6 meses. Las que yo estaba investigando eran 24 horas. Como un predicador eficaz, uno tiene que hacer sus correcciones, porque si está mal, está mal. Y la idea, hermano, no es de pararnos acá y decir, yo soy el mandamás, yo soy la ley, yo soy lo último. Somos todos siervos y todos estamos para aprender. Y si alguien erra, lo que yo le digo a mi esposa, si alguien erra en lo público, arréglalo en lo público. No me pida perdón a la escondida si me irrespetaste enfrente de todo el mundo. Hagámoslo como lo hicimos, ¿sí o no? Nunca Dios va a dar una nueva revelación fuera de lo que está escrito en la palabra. Eso es sectarismo, o sea, eso crea cultos y sectas, hablando de lo que es los testigos de Jehová. Hablemos de los testigos de Jehová que usan el atalaya para definir lo que dice la palabra. ¿Por qué yo necesito que un hombre me dé a mí la revelación que él recibió para entender lo que Dios en su palabra dice, que la palabra es misterio solamente para los que no han recibido a Cristo como su Salvador? ¿Por qué yo necesito un John Smith como los mormones que me diga a mí, así es que tiene que leer la palabra y esto es lo que dice la palabra está ahí para que yo la lea? ¿Por qué yo necesito la ayuda de otro? Ahí está. ¿Me están entendiendo? ¿Y por qué yo necesito otra persona que me diga a mí, tienes que prender 10 velas y brincarte en una pata por 10 minutos para poder ser perdonado por eso? Si la palabra me dice que a través de la sangre del Cordero he sido perdonado. Estas cosas crean cultos y sectas. Todo lo que es fuera de la Escritura, todas estas nuevas revelaciones, todas estas cosas crean un ambiente en donde el enemigo puede entrar y manipular algo bueno, algo que fue designado para un propósito bueno, y lo que crea es un ambiente de confusión y termina perdiendo la gente, como lo podemos ver hoy en día. Amén. Deuteronomio 4:2. Vamos allá. Deuteronomios 4, verso 2. Dice la palabra, estoy leyendo la Reina Valera 1960, para los que no tienen Biblia lo pueden ver ahí en la pantalla. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni desmenueréis. Yo sé que lo dije mal. Ustedes me entienden. Ni le quitaré de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahí está claro y preciso al día lo que dice la palabra. No le añade y no le quite. De lo que está en la palabra, siga los mandamientos, de acuerdo a los mandamientos, y todo te va a ir bien. Eso lo podemos ver también en Deuteronomio capítulo 28, donde nos habla los primeros 14 versos de todas las bendiciones que llegan cuando seguimos la palabra, y del 15 al 30, donde dice todas las maldiciones que llegan si no las seguimos.
Y es clave, hermano. Es que mira, la palabra no es algo misterioso. La palabra no es algo muy duro para entender. La palabra es algo que cuando nos sentamos con un corazón sincero, vamos a captar y vamos a entender todo lo que dice y no nos vamos a hacer como que no entendemos, porque muchas veces lo hacemos porque no queremos la responsabilidad de hacer lo que dice. Y en este camino de Dios, hermanos, o todo o nada. Olvidémonos del juego de jugar a la iglesia porque no vamos a ganar. Y lo peor para mí es terminar mi vida, llegar a los cielos y que Dios me diga, apártate de mí, no os conozco. Y yo digo, Señor, pero hice todo esto. Y dice, no os conozco. Como dice la palabra de Dios, no quiero llegar a ese punto. No creo que ustedes tampoco. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer correctamente. Hagámoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, vamos al 10. ¿Se hace solamente en la iglesia? Aquí estoy avanzando bastante y estoy contento. No, primeramente estamos hablando de predicar la palabra. Debemos ser pregoneros de justicia, o sea, un testimonio vivo donde quiera que vayamos. Abramos 2 de Pedro 2, 4 al 5. 2 de Pedro 2, verso 4 al 5. ¿Me dan un amén cuando lo tienen? 2, 4 al 5 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces ahí vemos como Noé fue visto como un pregonero de justicia. Entonces, ¿cómo no Noé la justicia de Dios? Viviendo el testimonio de verdad. El mundo fue destruido no porque Dios lo quiso destruir, sino porque no dieron la medida que un hombre pudo dar. Y ahí está la clave. Mucha gente piensa, uy, Dios es malo. No, Dios no es malo, sino lo que sucedió fue que Noé dio la calidad o la calificación que los otros no pudieron dar. Y en ese momento la cobertura de Dios solamente cayó sobre Noé y los 7 que estaban con él. Muchos queremos ver a Dios o leemos la escritura sin hacerle el research o la investigación precisa que es necesaria. Muchos nos olvidamos del punto que Dios proveó al mundo una forma en que pudieran ser salvos, y eso se llama el arca. En el arca hubo mucho espacio. Si Dios pudo traer todos esos animales, ¿no pensamos que Dios también hubiera podido traer toda la humanidad? Y Dios sabía la medida exacta que necesitaba para poder salvar a los que necesitaban. Muchos dicen, Dios mató. Dios no mata. La palabra de Dios dice que Él da vida y vida en abundancia. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Entonces entendemos que en esos momentos lo que sucedió fue que Dios dio la oportunidad al mundo de ser salvo, pero el mundo escogió no hacerlo. Es muy importante que nosotros entendamos el corazón de Dios verdaderamente. Versos como Juan 10:10 son uno de los ejemplos mayores. Jeremías 29:11, hablando de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Todos estos versos, el tercer libro de Juan, verso 2. Todos estos versos son versos que cuando los estudiamos empezamos a entender el verdadero corazón de Dios y no el corazón que el hombre nos ha enseñado. Muchos de nosotros venimos de la religión tradicional y en la religión tradicional nos demuestra un Dios que castiga, un Dios que da látigo, y nuestro Dios no es un Dios que castiga, Él edifica, Él levanta, Él instruye. Nuestro Dios es un Dios que exhorta. Muchos piensan que la exhortación es como un regaño. No, la exhortación, si lo ven la definición de la palabra exhortación, es construir. Dios construye, Dios levanta, Dios fortalece, Dios llena. Dios nunca va a destruirte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se hace solamente en la iglesia? No, nosotros predicamos donde quiera que vayamos, por todo lugar, como podemos ver ahí, y siempre. Hechos 5:42 y capítulo 8:4, lo pueden leer en casa. Otra vez, se puede hacer a través del papel, carta, Hebreos 13:2. Muchos piensan que el libro de Hebreos fue escrito por Lucas, si no estoy equivocado. El doctor Lucas, como le dicen. Él escribía cartas. Le escribía cartas para poder dar su testimonio a través de papel. Es algo que nosotros podemos usar.
La diferencia entre alguien que usa papel para describir un testimonio o para poder traer una predicación es que la persona que lo hace a través de papel no tiene ese problema de ego que muchos de nosotros los que queremos estar detrás de un púlpito cargan. Muchos queremos ser vistos, muchos queremos ser escuchados, pero la verdad, hermanos, es que un predicador eficaz entiende que no es él y no es ella lo que están haciendo, lo que Dios está haciendo, es Dios. Y nosotros no queremos predicadores, hermanos, que vienen a predicarnos su forma, sino queremos la predicación de Dios. Amén. Muchas veces puede ser a través, hoy día con la tecnología, a través de un correo electrónico, un Dios te bendiga, a través de una carta que se puede mandar en el correo, como sea. La idea es que no pensemos que la predicación solamente se hace detrás de este púlpito. La predicación se hace en ese asiento, dando testimonio. La predicación se hace allá afuera, en el autobús, en el subterráneo, en el avión, donde quiera que uno viaje, hablando lo que Dios está haciendo, y no solamente hablando, sino viviendo lo que uno aprende cuando está o detrás de este púlpito o en uno de esos asientos. Amén. Si se limita a la predicación solo en la iglesia, nunca va a haber un crecimiento. Es necesario salir fuera del lugar de descanso. Un testimonio muy lindo que he visto, yo me acuerdo en Nueva York hace unos años atrás, había una iglesia que hacía algo bien atrevido, pero en Nueva York cuando uno se monta en el tren, las puertas cierran y del momento que cierran esas puertas no abren hasta que llegan a la próxima estación. Este grupo de cristianos se sentaban en el tren y al momento que la puerta cerraban, se levantaban y empezaban a predicar. La audiencia estaba captiva, no podían irse para ningún lugar. Tenían 3 minutos para traer un llamado al altar, a salvación a esa gente. Y les sirvió. Conocemos ejemplos de iglesias que mandaban su grupo de jóvenes a los moles. Y en medio del mall, los grupos de jóvenes se empezaban a formar un servicio. Hasta que los botaban muchas veces, pero lo hacían. La idea es que captivaban a 2, 3, 4, 5, 10 personas y los salvaban para Cristo. Ahora, la diferencia entre estos grupos y muchos de los outreaches o los alcances que hacemos hoy día es que estos grupos no lo hacían y decían vengan a mi iglesia, sino vayan a una iglesia donde van a conocer de Cristo. Y Dios respalda eso. ¿Por qué? Porque uno no está haciendo algo con el propósito de recibir algo. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo con muchos de nosotros hoy día dentro de la iglesia, no es sino todo el mundo. Estamos tan preocupados de llenar bancas que estamos creando un ambiente de negocio dentro de la iglesia y Dios no está buscando nuestros negocios. Sabemos que cuando Jesús entró al templo y estaban ahí todos los vendedores y todo, ¿qué hizo Él? Desbancó, los tiró y le dio tremendo juguete, pero lo necesitaban. Y muchos de nosotros lo estamos padeciendo hoy día en viendo que muchas iglesias se están cerrando. Es increíble, esta semana estaba viendo las estadísticas de pastores, de cuántos pastores pierden su familia, cuántos pastores terminan en bancarrota, que hay 10% de las iglesias anualmente que se están cerrando porque no hay dinero suficiente para mantenerlas abiertas. Unas estadísticas, hermanos, asombrosas que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos creando un ambiente de negocio en la iglesia y Dios no lo va a respaldar. Cuando predicamos correctamente, hacemos solamente aquí, lo hacemos allá. Amén. Vamos al próximo slide. Y ahora que sabemos hacerlo, hablando de la predicación, ¿qué hacemos? Primeramente, enseñarlo a otro. El ministerio para mí más importante que Dios nos ha dado a nosotros es el del discipulado. Nosotros nos encanta predicar, nos encanta enseñar, nos encanta traer la alabanza, nos encanta levantar iglesias, pero a mí me encanta más poder ver a una persona entrenada, de nada, a verlos poder llegar a un punto en que ellos pueden empezar a edificar a otros. Para mí ese es el gozo verdadero. Para mí es rico poder ver una persona, por ejemplo, uno de los pastores en la iglesia nuestra de Nueva York, él hace 5 años exactos entró por las puertas de la iglesia y hoy día es un pastor. Él pasó el entrenamiento del seminario, él pasó, se me agarró. El Señor le había traído una palabra en un viaje misionero que lo llevé conmigo. Y el Señor le habló de cómo le iba a ser básicamente mi escudero. Y ese hombre no me soltaba, eso me texteaba. Yo soy un poquito, en inglés se dice introvertido, un poquito shy. Entonces, él le tocaba mucho más esfuerzo de buscarme porque yo no texteo por no molestar.
Tú sabes, mami siempre me decía, no molestes, no vaya a casa ajena, no comas en casa ajena. So uno se levantó así y ahí me he mantenido. Y me texteaba todos los días y vamos juntos acá y quiero ir contigo. Y se me apegó tanto que él pudo entrar en un discipulado por su propio esfuerzo. Y la clave para mí es que es rico poder ver a alguien así, poder mirarlo, es como un hijo y poder decir, mira todo lo que Dios ha hecho. Mira cómo Dios puede usar a alguien como yo, imperfecto, para levantar a una persona que hoy día puede impactar a cuántas personas por todo el mundo. Y ahí está la clave. Un discípulo, como ven ahí, es un estudiante, un alumno, una persona que sigue, o sea, se hace parte de, en inglés dice, it merges with, it grabs to, it gravitates, o sea, se hace uno con su maestro. Dice, se hace o sigue la opinión e ejemplo de otra persona. El discipulado es la clave con la predicación. No es solamente predicar bueno y decir, ok, ya prediqué, me voy. Dame mi carro de 70 grados y quiero esto y quiero eso. No. La clave de predicación es poder traer una predicación y enseñarle a otro cómo predicar. No de hacernos los indispensables que aquí nunca me pueden bajar de pastor porque yo soy el único que sé predicar. Otro problema que vemos mucho en las iglesias. No, al revés. Que todo el mundo sepa predicar. Que todo el mundo sepa pastorear. Porque la idea es de multiplicar y hacer crecer el reino de Dios y no el reino de uno. Amén. Entender que no todos van a aceptar. Esto es grande y grave, hermano. En 1 Corintios, Abraham, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 25, lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, escúchalo bien, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No todos van a entender lo que Dios te está dando a ti para predicar. No todos lo van a aceptar. Va a haber mucha gente que no se va a poder desconectar de quién eras tú en el pasado. Todos tenemos un trayecto. La clave en la predicación no es solamente predicar lindo, tener palabras grandes, estudiar mucho. La clave en la predicación es poder descubrir el punto que estamos en un proceso. Significa que no estamos terminados todavía. Porque todos fallamos, todos caemos, todos tenemos falla en nuestra vida. Y si pretendemos predicar la palabra de Dios como que ya somos completos, vamos a terminar pegando en contra de la pared y todo lo que hemos hecho para bien va a terminar en mal. Y es mejor desconectarnos nosotros del formulario de Dios y permitir que la gente escuche lo que Dios tiene que hablar y no lo que nosotros tenemos que hablar. Porque si nosotros nos queremos incluir en el formulario de la predicación de la palabra verdadera de Dios, lo que va a suceder es que en la primer caída de nosotros, todos los que han creído se van a desaparecer. Y ese no es nuestro deber. Nuestro deber es traer a gente a Cristo y no a nosotros. Que la iglesia se popule porque Cristo está ahí, porque Cristo es el pastor, porque Cristo es el líder y no porque fulano y sutano es el que predica y qué lindo predica y qué lindo que canta. Olvídate de todo eso. Cristo está en la casa y eso es lo que importa. Amén.
Pero es muy importante entender que va a haber momentos que la gente te va a despreciar. Va a haber momentos que por celos, que por envidia, que por quién sabe qué, se levantaron mal un día, no le gustó cómo cantaste, no le gustó cómo predicaste, no le gustó el vestido que tuviste puesto, no le gustó que tienes un anillo. Hermano, yo he tenido gente, yo me acuerdo hace unos años atrás, tuve una pareja que vino a un grupo que nosotros teníamos en casa y dijo, yo no puedo ir a tu iglesia. Y le decíamos, porque usted tiene muchas cosas de este mundo, porque teníamos un televisor, porque tenía un carro. Y le digo, discúlpame. Con un Dios de prosperidad y voy a vivir en pobreza. Yo no lo soy. O soy o no soy, pero no. Y se fueron. Los bendiga, no me aceptaron, está bien. Yo no tengo un problema con eso. Pero yo no estoy predicando a Él, yo estoy predicando a Cristo. Y ahí está la clave. No nos pongamos mal, no nos sintamos mal, no nos sintamos despreciados. Hermanos, entendamos siempre el testimonio de Cristo que debe ser nuestro balance, que a Él lo despreciaron también, que a Él lo menospreciaron, que a Él lo abofetearon, que a Él lo rompieron. Todo lo que nosotros podemos pasar es así de grande comparado a lo que Cristo pasó. Y cuando entendemos eso, vamos a coger y seguir adelante empujando hacia el frente. ¿Cuántos dicen amén? Tercer punto, tenemos que tener compasión. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenía pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiero decir con tener compasión? La predicación o el don de predicar que Dios te ha dado no es un don que Él te ha dado con el propósito de lucro. Lo repito. El don de predicación no ha sido dado de Dios para que tú recibas lucro, dinero, cash. ¿Por qué digo eso? Yo he ido en muchos viajes, es que la verdad casi todos los viajes misioneros que he hecho, lo he hecho del bolsillo. No le he dicho a la iglesia, mira, me tienen que dar esto, que se dice en inglés, necesito un honorarium de cierto dinero para llegar acá, necesito que me des una casa de este tamaño. Nunca, hermanos, pensemos que las cosas de Dios se hacen de esa forma. Uno de los viajes misioneros más impactantes que tuvimos mi esposa y yo fue cuando fuimos a Guyana. Yo nunca sabía que Guyana era un país tan pobre como es. Dicen que la pobreza en Guyana hace la pobreza en África verse como nada. Guyana es un lugar que la única el recurso de dinero que tiene es el ron y azúcar. That's it. Y Guyana está junto a muchos de nuestros países. Está al lado de Colombia, al lado de Venezuela. Guyana está en el centro de todos estos países. Y sí, Guyana. Usted le dicen Guyana. Inglés, discúlpeme. Guyana. Pero sí, Guyana es un país que para nosotros fue impactante. Nosotros llegamos allá, me acuerdo que para mí lo más impactante, afuera de que tuvimos que predicar a como 100 pies de una iglesia de Kali, o sea, del Dios de muerte y todo eso, porque eso fue impactante. Lo más impactante para mí por lo limpio que me han formado en este país, es que cuando comíamos, toda la gente hacía una línea y repasaban la comida de una mano a otra mano, y yo miraba eso y decía, Señor, yo me voy a comer esto, Padre. Y usted se imagina a la hermana Gabriela en ese servicio. Pero para hacerlo un poquito bromado ahí, en medio del servicio estaba predicando y le cayó una cucaracha así de grande encima de la espalda a mi esposa. Y ella no podía moverse porque qué pena, ¿no? Ella estaba al frente. Y esa cucaracha así de grande. Y nosotros comiendo. Y para mí, eso fue uno de los viajes más lindos porque era un viaje de compasión. Yo traje fotos de la batería de esa iglesia. Y los hermanos se quedaban pasmados porque los címbalos de la batería estaban quebrados.
Los aparatos estaban todos rotos, tenían huecos, hermano, era un desastre. Pero con todo eso, esa gente adoraba a Dios. Para mí eso fue la cosa más impactante de la vida. Poder ver la alegría de los corazones de esta gente fue más que si me hubieran dado todo el dinero del mundo. Y eso es lo lindo. Tenemos que entender que el don de Dios ha sido dado a nosotros para tener compasión. ¿Y qué quiero decir? No lo hagan por dinero. Si alguien te pide que hables, si alguien te pide que prediques, predícalo gratis porque gratuitamente te fue dado a ti. Amén. Y última parte, vivir la palabra. Santiago 2:17, ya lo hablamos, la fe sin acción es muerta, pero vamos a Lucas 6:43 al 45. Lucas 6:43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da bueno fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que vivir lo que hablamos. Tenemos que entender, hermanos, que por más astutos que pensamos que somos, parados detrás de un púlpito, estamos exponiendo estamos exponiendo a vituperio, nos estamos exponiendo a la crítica de la gente, y eso está bien. Eso es algo que se llama en inglés accountability, a contabilidad. Debemos decir, ¿sabes qué, Señor? Si esto me va a hacer a mí cambiar más rápido, hágale. Predico todos los días de la semana. Porque la idea, hermanos, es permitir que este utensilio, esta herramienta nos ayude para ser salvos. Amén. No solamente para salvar a otros, sino para que nosotros seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la clave. Y vamos al último slide y con esto terminamos. Y ahora que sabemos hacer lo que hacemos, primeramente, estos puntos son muy importantes, poner ciertas cosas en perspectiva. Primer punto, siempre se tiene que ajustar uno por nervios o tiempo alocado. O sea, ya hablando en la parte física, estoy yendo de físico a espiritual. Lo espiritual lo hablamos volviendo a lo que hablamos hace 2 semanas atrás. En la parte física, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar en mente los nervios y el tiempo alocado. 25 a 30 minutos, una predicación eficaz, hablándole los 20 minutos que retienen el ser humano en su cerebro de acuerdo a la misma ciencia. Si son 60 minutos, hermano, vas a perder un 2/3 partes de la iglesia. 25 a 30 minutos es la clave de la extensión de la predicación que tenemos que traer. Si tienes nervios, hermanos, haga lo que tengas que hacer, léate un libro, investiga cómo poder hablar en público en una forma sin nervios. En los Estados Unidos siempre le dicen, visualice la gente desnuda. Eso es lo que dicen para que uno se ponga en un estado de autoridad. Hoy día le explicaba al grupo cómo podemos hacer también visualizar la audiencia como nuestros hijos. Uno cuando le habla a los hijos nunca tiene nervios. ¿Por qué? Porque uno es el padre, uno está una autoridad encima de ese niño. Entonces uno no dice, uy, es que tengo nervios de decirte que te voy a castigar. No, hermano, es que llega el castigo y ya se terminó. Muchas veces lo bueno es visualizar la gente del público como tus hijos. Otra cosa que puedes hacer es escoger ciertos puntos en el cuarto como su ángulo de perspectiva. Muchas veces si hay una persona nueva, quizás te vas a poner nervioso. No mire a esa persona nueva. Mire hacia allá. Por ejemplo, yo puedo estar mirando así, la hermana puede pensar que la estoy mirando, pero no, estoy mirando a mi hijo. Todo tiene que ver con la perspectiva de uno. En lo físico estamos hablando, visualizar las cosas que te hacen cómodo. Quizás sea tu cónyuge. Si es tu cónyuge, poder ver tu cónyuge, pero no siempre quedarte mirado así. Tampoco. Sino saber cómo balancear el grupo. Quizás escoger una persona a ese lado, otra persona a ese lado, porque ya te va a parecer como que estás mirando a todo el mundo. Importante. De acuerdo a nuestra velocidad se tiene que añadir o quitar material para cuidar. Mucha gente cuando están nerviosos se le olvidan las cosas. Otros nerviosos hablan demasiado. Tenemos que saber quién somos nosotros.
¿Cuál es nuestra forma de reaccionar en la vista de los nervios? ¿Qué tenemos que hacer también? Cuando preparamos la predicación, establecerlo en una forma donde si por cualquier razón se nos olvida algo, podemos volver a nuestras notas para recoger dónde estamos. Lo peor que uno puede hacer como un predicador es que todo el mundo se va de la iglesia, no se acuerda el título de la predicación ni sobre qué tema predicaste. Pregúntale a alguien sobre qué fue la predicación. De Cristo, sí, pero ¿de qué? Háblame cuál fue el tema, qué se te quemó en tu ser, qué imagen se te quemó, qué idea se te quemó, qué se te quedó contigo, porque si nada se te quedó, perdiste hora y media de servicio. Nuestro deber como predicadores es poder estimular un cambio en la gente, y un cambio solamente viene atrayendo la mente, atrayendo el ser a algo para cambiar. O sea, dándole un estímulo, dándole una dirección, enseñándole cómo. No solamente diciéndole, tú eres un pecador, sino, fuiste un pecador, Cristo te quita el pecado, y ahora que Él te quitó el pecado, esto es lo que tienes que hacer. Tenemos que darle un GPS espiritual a la gente. Si no lo estamos haciendo, hermano, estamos dándole al desierto como los israelitas 40 años y no vamos a cambiar y nunca vamos a ser diferentes. Siempre estamos en lo mismo. Un mensaje nunca debe pasar de 1 hora. Esto ya, como le dije, ya hablamos 25 a 30 minutos. No todos le van a gustar tu mensaje. Puede ser por los celos, porque le aplicó a su situación, o simplemente por quién somos. Está bien, siga adelante. ¿Qué significa eso? Mucha gente va a pensar que le estás tirando indirectas. Mucha gente va a decir, no, pero el pastor, ¿por qué no es directo conmigo y me dice solamente? Hermano, hay una plétora de cosas que la gente va a usar como una excusa para no cambiar. Nuestro propósito no es de decirle a la gente, tienes que hacer esto y eso es todo, sino recíbalo si deseas, y si no, ¿qué te puedo decir? Cada cual con Dios. Nuestro deber es exponer, y la persona tiene que aceptar o va a rechazar. Amén. Último punto, cuidar de no compartir ideologías o políticas. Muy importante. Mucha gente no sabe esto, pero a muchas iglesias las pueden cerrar o las han cerrado por su visión política. En los Estados Unidos hay una porción, y hablando ya lo legal, cuando uno es una corporación de 5013C, lo que sucede es que si uno tiene la perspectiva política de republicano, tiene que dar permiso a una persona en la perspectiva política de demócrata de también hablar, y de liberal. Uno tiene que tener de pararse en un púlpito y hablar cosas que no tiene que ver con la palabra de Dios. Esto es para la palabra de Dios. Ustedes me pueden preguntar que si yo voy a estar y le voy a decir lo mismo, ni te digo sí, ni te digo no. Eso es asunto mío. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú hagas lo que yo te diga, yo quiero que tú hagas lo que tú quieres hacer. Es muy importante no compartir ideologías. Si tu papá te enseñó cierta cosa, no quiere decir que toda la gente en la iglesia tiene que hacer la misma cosa que tu papá te enseñó. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios, y eso es todo. Amén. Estos ingredientes pueden destruir una iglesia o un ministerio. Tenemos que conocer prudencia. Testimonio es bueno. Dar un testimonio es bueno. Muchas veces los detalles de los testimonios pueden ser más dañantes que el problema que uno está hablando en esa noche. Por ejemplo, si uno está hablando sobre la violación física de una persona, no tiene que entrar en detalles de qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y con quién fue. Puede hablar sobre el tema y puede permitir que toda la gente en el asunto diga, yo también fui herido, y llevarlos a la sanidad que Cristo quiere para esa persona. Pero los detalles muchas veces no son necesarios. Uno no necesita escuchar los datos de todo lo de tu vida. Muchas veces solamente el abrir esa puerta deja que ellos llenen la situación de sus vidas, y que Dios entre y sane y arregle la situación. ¿Cuántos dicen amén? En unas semanas, para los que se han registrado conmigo, y si no se han registrado, le voy a dar la tarea. Este es el final de esta porción. Son, creo que 4 videos que están en el canal de nuestra página del web y en el YouTube, si lo quieren repasar. Para los que quieren terminar el curso, vamos a hacer un examen. Después de eso se le va a hacer una ceremonia pequeña acá, y le vamos a dar sus certificados para demostrar que han podido pasar esta porción del seminario, porque es parte de un discipulado para llegar a lo que es el pastorado, a ser anciano, etcétera, etcétera. Esto aquí no decimos, el Señor me indicó y por eso te voy a imponer la mano y vas a ser pastor. Tienes que trabajar para hacerlo. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a entrar a lo que Dios nos ha traído en este día.